Gracias. Buenas noches. Están despiertos. Está bien, está bien. Sí, me gusta compartir con gente que está despierta, ¿no? Es buena cosa, ¿no? Sí. Bueno, antes que empiece, quería un poco compartirles un poco de dónde vengo y quién soy, para que tengamos un poco de confianza, para después del culto no esté solito, puedo conversar con ustedes. ¿Ya? Bueno, esta es mi familia. Mi esposa Susana está ahí. Mi hijo, el mayor, David, de su mano izquierda a la derecha, David, Rebeca y Felipe. Todos están en los Estados, bueno, la mayoría de ellos están en los Estados Unidos estudiando. David está haciendo su maestría en Escocia ahorita. Y nosotros venimos de la ciudad de Arequipa. ¿Alguien ha escuchado de Arequipa antes? Sí, ok. Sí, bueno, sí, Norberto ha escuchado porque he hablado con él. Pero Arequipa es la segunda ciudad del Perú en la parte sur, casi a 1000 kilómetros de la ciudad de Lima. Está en un valle fértil y está rodeado de 3 volcanes. Uno es Misti y el otro es Chachani. En el folclore de Arequipa, Chachani se casó con el Misti. ¿Ya? Pero vivimos en ese valle y por los últimos 13 años he pastoreado una iglesia ahí. Pero Arequipa es una ciudad antigua, tiene creo que 580 o 60 años, por ahí va, pierdo la cuenta, pero es una ciudad muy tradicional. Pero en medio de esta ciudad hemos empezado una iglesia. Oye, sensible, ¿no? No te muevas. Ok. Me dijo alguien que es... No, mejor no digo. Esta es nuestra iglesia, se llama El Camino. Está a media cuadra de una avenida, una arteria en Arequipa. Y saben, nosotros tenemos algo, o mejor dicho, confesión es bueno para el alma, ¿no? Nosotros nos robamos la idea de ustedes de tener una torta y poner las velas cada aniversario de la iglesia. Y solo es bueno confesar eso, porque me hace sentir mucho más tranquilo. ¿Ya? Pero todos los aniversarios hacemos lo mismo que ustedes hacen. Pero ustedes tienen más velas que nosotros. Pero el último año hemos tenido una transición grande en la iglesia. Hemos tenido a Arcadio Vilches, que es el que está presidiendo. Él es el pastor peruano y remunerado de la iglesia. Está trabajando junto conmigo. Y el próximo mes vamos a formalizar ese cambio y él será el pastor titular y yo llegaré a ser el segundo pastor asistente junto con él. Ha sido una transición muy buena hasta el momento y han sido sus oraciones por eso. Ok, bueno, quería hacerles una pregunta a ustedes. Ante el plan de Dios para la humanidad, ante el plan de Dios de salvar a la humanidad, ¿qué debemos hacer? Muchos dirían, tenemos que proclamar, tenemos que discipular, tenemos que ir y hacer discípulos, ¿no? Es parte de la gran comisión que Jesús nos ha dado. Y hoy quiero abordar esta pregunta, pero abordarla usando un texto en Génesis que nos va a dar otra perspectiva y otra respuesta a esta pregunta. Sin desmerecer la gran comisión, porque es parte, vamos a ver eso. Pero quiero que vean, podamos entrar en otro pasaje, en Génesis 18, si tienen sus Biblias, y vamos a contestar esta pregunta. Ante el plan de Dios para salvar a la humanidad, ¿qué debemos hacer? Y vamos a entrar en la historia de Abraham. Y para poder llegar al pasaje de hoy, hay que contar un poco lo que ha acontecido hasta este momento. En Génesis 12, del 1 al 3, vemos que Dios elige a Abraham para que cumpliera una misión en particular, ¿no? Le dice elige a Abraham y le dice que su misión es de bendecir a toda la humanidad. O lo podemos decir de esta manera,
que Dios elige a Abraham y le pide que salga de su tierra natal, y se vaya a otra tierra, Palestina, y por medio de él le da una misión para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero la gran pregunta de hoy es, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque de la misma manera que Dios eligió a Abraham para que saliera de su tierra y fuera a otra tierra con una misión de bendecir a todas las naciones, esa misma misión Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado una misión de salir para bendecir a todos los pueblos de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que Dios hizo con Abraham, lo ha hecho con nosotros. Pero esta pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer de bendición? En unos capítulos más adelante, en capítulo 18, en el 18-19, vemos que Dios le ayuda un poquito más a Abraham a saber cuál es su misión. Y acá lo tengo para ustedes, permítanme leerlo, y lo tengo en la nueva versión internacional, disculpa, es la versión que usamos. Yo le he elegido para que instruyan a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. O sea, la pregunta es, ¿cómo vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado a nosotros? Y la respuesta es por medio de nuestra ética. Por el momento voy a definir ética como hacer el bien, que indudablemente es obedecer lo que Dios nos ha mandado, hacer lo recto, lo justo, seguir su voluntad cumpliendo sus mandamientos. Y un poco más tarde lo voy a definir mejor. Pero el punto de este versículo es que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido en bendecir a todas las naciones ¿y cómo lo va a hacer? Por medio de nuestra ética, por medio de nuestra obediencia, cuando hacemos lo que es recto y justo. O sea, cuando nosotros hablamos de un ministerio, de una iglesia, sí, tenemos que esforzarnos en discipular, evangelizar. Pero en el centro de la iglesia hay un motorcito llamado obediencia, llamado rectitud, llamado hacer lo correcto, mantenernos en el camino de Dios. Si vamos a bendecir a las naciones y si vamos a tener la bendición de Dios, como dice este versículo, que cumplirá todo lo que ha prometido, mucho está basado en nuestra propia obediencia. Ahora, cuando estudiamos pasajes, y yo sé que lo han hecho acá y los que están estudiando en Sembrar, saben que para estudiar un pasaje hay que ver el contexto. Y si vemos el contexto de Génesis 18, nos damos cuenta que hay un contexto muy fuerte. Hay otra historia que está sucediendo a su alrededor. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Sucede que, ¿sabían que Abraham llegó a la tierra prometida con quién? Con Lot, su sobrino. Y los dos crecieron, pero ya el agua, el pasto ya no se abastecía para suplir las necesidades de todos, de Lot y de Abraham. Y Lot dijo, mira, yo me voy a la tierra fértil del valle de Jordán, mientras Abraham se quedó en la zona de los cerros y la parte central de Israel. Pero en la separación entre Abraham y Lot, vemos que Lot se fue
de los cerros a la tierra fértil, pero se encontró con una sociedad bastante, por decirlo simplemente, mala. Y vemos en Génesis 13:3 que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Acá vemos que el contexto, una de las cosas que estaba sucediendo en este momento es que los habitantes de Sodoma, que estaban diciendo, ¿cómo eran? De graves pecados. O sea, la conducta de ellos era generalizada, era pecadora. Pero después, en Génesis 18:20, vemos otro asunto del contexto, lo que estaba pasando ahí. Dice, el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indican. Y si no, he de saberlo. Primero vemos en Génesis 13, son graves, ¿no? En Génesis 18:20, que eran gravísimos. Pero ahora Dios está diciendo, su clamor ha llegado a mis oídos. Y durante todo el Antiguo Testamento, cada vez que escuchas eso, nos damos cuenta que hay opresión, hay injusticia. ¿Qué está escuchando Dios? El clamor de aquellos que están sufriendo la opresión. Y después en Génesis 18:9 vemos, aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí presentes. Vemos que Sodoma no solo era pecadora, había opresión, sino que también había perversión. Y para rematar el caso, en Deuteronomio 29, vemos que Dios destruye, o nos dice que Dios destruye a Sodoma y Gomorra por su idolatría. Ahora, ¿por qué hago esta lista y por qué los ayudo a ver esto? Porque el llamado de Dios para vivir una vida recta, íntegra y seguir los caminos de Dios, el contexto era este: graves pecados, injusticia, perversión, idolatría. ¿Nos suena a algo? ¿Les suena a Tegucigalpa? Me suena a Arequipa. Nos suena a mucho. O sea, cuando Jesús o cuando Dios le está diciendo, Abraham, tú vas a bendecir a las naciones y lo vas a hacer por medio de tu vida justa, recta, manteniéndote en los caminos de Dios, lo vas a hacer en este contexto. ¿Cuántos estamos felices de vivir en un contexto así? Yo no. Y encima decir, vas a ser de bendición actuando correctamente en un contexto así. Como digo yo, mucho más peor, ¿no? Bien complicado. Ahora, la cosa es nuestra palabra, o en otras palabras, nuestra ética, nuestra vida justa, recta, va a resaltar, va a ser diferente, va a notarse, porque vamos a actuar diferente a los demás. O sea, y este pasaje nos está mostrando que al vivir y hacer de bendición a otros, vamos a tener que enfrentarnos con una realidad muy distinta a la nuestra, o a los mandatos de Dios. Dios nos dice, no mientan. ¿Y qué dice la sociedad? Eres tonto si no mientes, ¿no? Si vamos a bendecir a las naciones, el pasaje nos muestra la gran dificultad que tenemos enfrente de nosotros, porque la sociedad va a actuar diferente. Pero también podemos decir
que este pasaje nos plantea una pregunta, o el contexto, mejor dicho, nos plantea una pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la lucha? ¿Estás listo para enfrentarte con oposición? ¿Estás listo para enfrentarte a opresión, a injusticia? ¿Estamos listos para enfrentar eso? Dios nos ha puesto acá para ser de bendición a las naciones. Ustedes lo han dicho, amén, pastor, sí, vamos, digamos. Ahora el contexto nos dice, ay, va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Pero la pregunta que el contexto y yo les hago, ¿estamos listos para enfrentar esto? ¿Estamos listos para luchar contra nuestro contexto, manteniendo nuestra ética, sabiendo que si mantenemos nuestra ética, vamos a bendecir a la humanidad? Si nos mantenemos firmes, vamos a bendecir. Ahora, con este contexto y esa pregunta, ahora tenemos que hacernos otra pregunta del pasaje. ¿Qué es ética? ¿Qué significa esto de vivir una vida recta y santa? Regresemos a nuestro pasaje. En Génesis 18, 19, define la ética en tres maneras. Como mantenerse en el camino del Señor y practicar la justicia y la rectitud. Ahora, ¿qué significa esto? Esto nos toca ahora. Cuando hablamos de mantenernos en el camino del Señor, podemos ver, hay dos imágenes que nos ayudan a entender qué significa esto. La semana pasada, yo con Keith, con Laura y con otros estuvimos en Tela. Y no sé si ustedes hacen esto, pero yo lo hago. Cuando yo camino en la playa, busco pisadas y las trato de seguir. ¿Soy el único? ¿Soy el único? Oh, bueno, ok, medio chiflado soy, ni modo. Ok, digamos, lo hice, ¿ya? Y yo sigo las pisadas, veo de otros y me doy cuenta que cuando hago eso me incomoda. Como soy alto, normalmente personas son más bajas y tienen unas pisadas así. Y las pisadas que sigo, normalmente son talla 8, yo soy talla bote, ¿no? Lancha. Pero el punto es, cuando hablamos de mantenernos en el camino del Señor, es seguir las pisadas de Dios. Dios es el estándar. Él es el que marca el paso. Y yo pongo mis pisadas a donde Dios ha puesto sus pisadas. Mantenernos en el camino del Señor es seguir los pasos. O sea, cuando nosotros imitamos la santidad de Dios, es que hago lo mismo que Dios ha hecho. Cuando imito su palabra en hechos y en actitudes, estoy manteniéndome en el camino de Dios. Ustedes saben los versículos, ¿no? En 1 Juan dice, sed santos como yo soy santo. La imitación, mantenernos en el camino del Señor es imitar a Dios. Es pisar donde Él ha pisado. Es usarlo como el estándar, el patrón sobre el cual se juzga toda otra conducta. No, pero Esteban, tú no sabes qué es lo que hace fulano. Disculpa, a mí no me importa lo que hace fulano. ¿Cómo estamos imitando a Dios? ¿Entiendes la diferencia? Mantenernos en el camino del Señor, una imagen que nos saca del pasaje es eso, pisadas para imitar. Pero también es un camino para seguir. Hace un tiempo atrás, mi familia y yo tomamos unas pequeñas vacaciones en la selva del Perú, que es enorme. La selva del Perú es bastante grande.
Y tuvimos la oportunidad de ir a la selva sureste en Puerto Maldonado. Y mientras estuvimos ahí, tomamos un tour por la selva, a donde vimos toda clase de bichos y hasta una anaconda que se había comido el turista de la semana pasada, ¿no? Bueno, mientras estuvimos ahí, a veces el camino era recto, a veces era unos puentes sobre cochas que le dicen o lagunas, a veces eran subir unas gradas en una torre, pero mayormente era seguir un sendero donde yo no sabía dónde nos iba a llevar. Y solo teníamos que confiar en el guía para llevarnos a donde él sabía dónde íbamos. Esta es la otra imagen de seguir y mantenernos en el camino de Dios. A medida que sigo y estoy comprometido a seguir el camino que Dios ha trazado y no desviarme, eso es mantener mi ética, mantener la ética, seguir el camino de Dios. Por este pasaje es rico, con imágenes. ¿Cómo vamos a bendecir al mundo? Siguiendo las pisadas de Dios y no desviándome del camino que Él ha trazado para mí. Porque el momento que yo salgo de ese camino, me voy a encontrar con problemas. Pero también Dios en este pasaje describe la ética como algo que es como justo y recto. ¿Qué es justicia? Justicia es arreglar la situación o restaurar la situación. Cuando llego tarde, cuando no cumplo con mi palabra, cuando no hago lo que dije, me lleva a retribuir, a disculparme, a aceptar responsabilidad, a arreglar la relación que posible fue dañada por mi irresponsabilidad. Esa es justicia. Justicia también me lleva a ayudar a otros, a ayudar al pobre, a restaurar su situación, a restaurar víctimas de pobreza, desastres naturales, enfermedad. Eso es justicia. La justicia me lleva a arreglar relaciones destruidas por mi pecado o el pecado de otros. La justicia es intensamente práctico. No es reflexivo, es acción, es ir, hacer, restaurar, arreglar situaciones. Mientras que rectitud es simplemente hacer lo que se espera. Vamos a hacer me van a ayudar un poco, ¿ya? Yo voy a decir algo y ustedes me van a decir lo que se espera. ¿Ok? ¿Listo? Niños. Bulla. Ok, no lo había pensado de esa manera. ¿Ah? Alegría. Desorden. ¿Qué se espera? ¿Se espera obediencia de los niños? Bueno, sí, en cierta manera sí. ¿Ok? Vamos a cambiar el tema. ¿Listo? Esposo. Amor. Ah, muy bien. Ah, ok. ¿Lavar los platos? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Fiel. Protector, ¿no? Ok, vamos con otro. Vecino. ¿Qué se espera de un buen vecino? ¿Ah? Bondadoso, amoroso. Ah, ok. Muy bien. Amigo. Decir la verdad. Cuidar. Honesto. Fiel, lealtad. Ok, listo. Otra más difícil. Impacto. Impacto, iglesia y el impacto, para aclarar, ¿ya? ¿Qué se espera? Ok. Muy bien.
¿Sabes? Lo que es recto y lo que Dios espera de una iglesia es mantener por todos los medios a Cristo como Señor y Rey. Amar la misericordia, humillarse ante Dios. De ninguna manera sucumbir a los atajos de estrategia, de buscar, tampoco sucumbir a métodos que tomen el lugar de Dios. También se espera que denuncie pecado y no permitir que nada o nadie se interponga ante Dios. ¿Eso es lo que se espera de impacto? Cuando hablamos de rectitud, es hacer lo que se espera ante Dios. No ante nuestros ojos, sino lo que espera ante Dios. Ser rectos es hacer lo que se espera, no importa si nos conviene o no. Ahora, es una larga definición, pero ¿qué es ética? Es imitar, es seguir, no desviarnos, es arreglar la situación y hacer lo que se espera. Ahora, regresemos al punto. ¿Por qué es tan importante una definición de ética así? ¿Qué dijimos? Que es por medio de nuestra ética vamos a bendecir a la sociedad, por medio de imitar, por medio de seguir, por medio de arreglar la situación, por medio de hacer lo que se espera ante Dios. Vamos a bendecir a la humanidad. Lo que significa es que el obstáculo, el obstáculo más grande para la evangelización de una ciudad no es el estado de la ciudad, sino es el estado de la iglesia. ¿Tiene sentido? Si hablamos que vamos a bendecir a la sociedad por medio de nuestra ética, el obstáculo más grande para evangelizar a una ciudad y un pueblo, una nación, no es el estado de la ciudad o el estado, sino el estado de la iglesia. O si te lo puedo poner de esta manera, una iglesia sin ética no tiene nada que decirle al mundo. Una iglesia sin justicia, sin rectitud, sin compromiso, sin tomar responsabilidad por sus actos, no tiene misión. Con esto no estoy diciendo que el impacto no lo está haciendo, ustedes lo están haciendo. Pero los animo a que sigan, porque el pasaje nos dice, vamos a impactar al mundo por medio de nuestra ética. Y para impactar al mundo tenemos que cuidarnos a nosotros para poder impactar a nuestra ciudad. Ahora, es obvio, y lo hemos hablado, que ante la misión de Dios tenemos que mostrar que nos mantenemos en el camino de Dios, que vamos a hacer justicia, que vamos a actuar con rectitud. Pero en Génesis, regresando al pasaje, vemos que hay una frasecita ahí, que dice, para que instruyan a sus hijos y a su familia. Esta frase nos ayuda a entender que nuestra ética no es solo una práctica, sino que también es, ¿qué? Es una acción, es lo que debemos enseñar al mundo. Dios mandó a Abraham a instruir a su familia y a sus descendientes. Y lo hizo para que ellos, dos descendientes, hicieran lo mismo que Abraham. La enseñanza, la instrucción siempre ha sido parte de la misión de Dios a la iglesia a bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Pero el punto interesante de este pasaje es que no nos dice, vas a instruir a todas las naciones instruyéndonos en quién es Dios, sino que nos instruyen, o nuestra materia de instrucción es el cómo vivir. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir en justicia, en rectitud? ¿Cómo vamos a mantenernos en el camino de Dios? Este es el tipo de enseñanza que Dios nos ha pedido hacer. O sea, ¿cómo vamos, varones? Ustedes, hay grupos de varones, ¿no?
¿Qué enseñan? La Biblia. Pero en términos más grandes enseñan a otros varones a cómo vivir como varón ante Dios. ¿Sí? A los niños, a los jóvenes, ¿qué enseñamos? La Biblia, pero con el fin de que ellos vivan, enseñarles cómo vivir ante un Dios infinito, como cantamos. La instrucción, debemos enseñar cómo ayudar a otros a honrar a otros, aunque no me cae tan bien, ¿no? Una instrucción que valora la honestidad, la humildad, la amabilidad, la paciencia. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar cómo vivir ante el Dios Todopoderoso. Pero esto no les debe sorprender, porque en Mateo 28, 19 o 19 y 20, la última parte de la Gran Comisión nos dice que enseñándoles ¿a qué? A obedecer. En términos míos, enseñándoles a cómo vivir ante Dios. La Gran Comisión no es solo hacer convertidos, sino hacer discípulos que saben vivir ante Dios, que ordenan su vida ante el Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero es importante también entender que en Romanos 1 nos dice, por medio de Él, hablando de Cristo, y en honor a su nombre recibimos un don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan. El propósito que Dios le dio a Pablo y el regalo que le dio a salir y bendecir a las naciones fue ¿para qué? Con un propósito, que obedecieran la fe. Pero es importante entender que lo que estamos hablando no es solo para los pastores, para otros, sino es para todos. Todos somos partes activas en este movimiento que Dios ha pedido que nosotros podamos bendecir a las naciones. Cada uno de nosotros es parte de ese movimiento de Dios. No somos personas pasivas, sino somos parte de este movimiento de Dios. Y la vida cristiana y cómo la vivimos es parte de cada uno de nosotros. Y debemos tomar cada oportunidad que Dios nos da para obedecer, para hacer justicia, para mantenernos en el camino de Dios y para actuar con rectitud. Pero esta es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión personal. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Porque si vamos a bendecir a Tegucigalpa, si vamos a bendecir a Honduras, y lo vamos a hacer con nuestra ética, y instruyendo a otros en el camino del Señor, esto tiene que venir de cada uno de nosotros. Tiene que venir de una convicción profunda que Dios me está guiando a vivir diferente en este mundo. Dios nos ha elegido. Nos ha elegido y esa elección vino antes de la fundación del mundo. Y Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y esa elección tiene un propósito muy claro de bendecir a las naciones del mundo. Y una de esas maneras es por medio de nuestra ética. Y les animo que no entreguen ese lugar o ese propósito en la sociedad de bendecir a otros, no se lo entreguen a las autoridades políticas o gubernamentales, tomémoslo nosotros como iglesia. En lugar de bendecir
el lugar o el rol, el papel de bendecir a las naciones por medio de nuestra ética nos compete a la iglesia. Y solo para terminar, les hago unas preguntas. ¿Nos comprometeremos a vivir con justicia y verdad, siguiendo los caminos del Señor? Ese es el reto. ¿Estamos listos para entregarnos a Dios para que Él cumpla sus propósitos de bendecir a las naciones por medio de nosotros? Les animo como iglesia que vayamos pensando cómo vamos a impactar a esta nación por medio de nuestra ética. Dios los ha bendecido grandemente y nos ha bendecido al mundo evangélico en el Perú también. Pero constantemente, en mi parecer, siempre tenemos que regresar al punto básico. Voy a vivir como Dios quiere que viva. ¿Me permite orar por usted, por todos? Padre, gracias te doy porque tú nos has dado un plan que es maravilloso. Un plan que, Padre, en este mundo es complicado porque tenemos que actuar diferente. Y nuestra tendencia es no querer actuar diferente o nos amedrentamos un poco. Pero Padre, este pasaje es claro, nos animas a seguir adelante, a tocar vidas por medio de nuestra conducta y por medio de nuestra vida ética y nuestra dependencia en ti. Padre, toca y usa a esta iglesia acá en Tegucigalpa. Úsala para tocar la vida de otros y mostrarles a esta sociedad las maravillas que tú tienes para ellos. Y también, Padre, úsala para bendecir a toda esta nación. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.